Estudio Pompeya Palotti, reflexionando la palabra. Vamos a compartir la reflexión de la palabra de este domingo con alumnas de primer año A. A ver, ¿cómo nos presentamos? Estefanía Palavecino. Mora Nazaro. Luana Pierri. Bueno, Stephanie va a leer. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió por delante, de dos en dos, a todas las ciudades y lugares a donde pensaba ir. Les decía, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores para su cosecha. Vayan, que yo los envío como ovejas entre lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Por el camino no saluden a nadie. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay allí alguno digno de paz, la paz descansará sobre él. De lo contrario, la paz regresará a ustedes. Quédense en esa casa, comiendo y bebiendo lo que haya, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No vayan de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman de los que les sirvan. Sanen a los enfermos que hayan y digan a la gente, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si entran en una ciudad y no los reciben, salgan a las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies lo sacudimos y se lo devolvemos. Con todo, sepan que ha llegado el reino de Dios. Les digo que aquel día la suerte de Sodoma será menos rigurosa que la de aquella ciudad. Volvieron los 72 muy contentos y dijeron, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sometían. Les contestó, estaba viendo a Satanás caer como un rayo del cielo. Miren, les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones, y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada los dañará. Con todo, no se alegren de que los espíritus se les sometan, sino de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bueno, ¿qué nos dice el Señor en esta palabra para este domingo? Bueno, básicamente envía a estos 72 discípulos, además de los 12, a ir visitando diferentes ciudades y pueblos, transmitiendo su palabra. ¿Y por qué? ¿Por qué los manda a ellos primero? En las ciudades en que los reciban, él iba a visitar esas ciudades. Después. Y si no los recibían, no las iba a visitar. Bien. También los discípulos iban pasando por cada pueblo y cada casa, transmitiendo la palabra de Dios y la paz. Y también si los aceptaban, Jesús iba a pasar por ahí, y si no, se iban y se sacudían como de todo el polvo, con rebeldía. Y aparte se tenían que conformar con lo que les daban, se tenían que conformar así, o sea, no podían pedir más. Claro, porque si la gente los aceptaba, de corazón les daba lo que tenían. Les daba lo que tenían. Entonces, y ellos lo aceptaban, claro. Bien. No tenían que estar agradecidos por lo que recibían. Claro, agradecidos. Muy bien. Muy bien. Y si no los recibían, entonces se iban, se sacudían los pies. Hasta el polvo de los pies, sí. Decía, ¿no? Y una cosita que no la comentamos hace un ratito. Dice, los envío como corderos en medio de lobos. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? Sí. ¿Por qué? Porque, ellos no eran inofensivos. Eran inofensivos, pero no eran, ¿cómo se dice? Cuando no tienen fuerza. ¿Cómo se dice? Débiles. Frágiles. No frágiles. Claro. No eran frágiles. ¿Por qué? Porque tenían la fuerza de Dios y de Jesús acompañándolos. Claro. Entonces, ellos aparte también cuando volvían, y los que los habían aceptado, ellos volvían felices porque sabían que ya tenían lugar en el cielo, todos sus nombres ya estaban ahí. No sabían, sino que los demonios, ellos volvieron felices y dijeron, Jesús, hasta los demonios se nos sometieron a tu palabra.
Y Jesús les respondió que no tenían que estar felices por eso, sino que tenían que estar felices porque ahora su nombre iba a estar escrito en el cielo. En el cielo. No era tan importante, No. sí era importante, O sea, pero más importante que todo eso era que sus nombres Estaban en el estuvieran cielo. escritos. ¿Y por qué estaban escritos en el cielo? Por lo que habían hecho. Perdón, por lo que habían A hecho. ver, de una. Porque, bueno, fueron agradeciendo cada pueblo la paz, transmitiéndolo. Porque habían cumplido la misión que les dio Jesús. Había cumplido Eso, la misión. Cumplieron el mandamiento y una misión que les había dado Jesús. Bien, bien. Y otra cosa que nos quedó ahí, decía, la cosecha es abundante. Y los trabajadores son pocos. Bien, habíamos dicho que esto era como una metáfora, ¿no? Claro, exactamente. Que, A ver. que eran Porque, o sea, la cosecha es abundante y los trabajadores son pocos. ¿Por qué? Porque, o sea, había mucha gente que necesitaba a alguien que los ilumine, alguien que les Claro. aclarara el camino y esa idea. Pero los trabajadores eran pocos, los que creían en Jesús eran pocos y tenían que ir compartiendo la palabra de Claro. Dios para que todos se fueran uniendo a ellos. Exacto. La cosecha es que las personas eran muchas, pero pocas eran creyentes de Jesús. Y como los trabajadores serían los discípulos que iban transmitiendo la palabra y los iban aceptando o rechazando, claro. Claro, claro. Esta lectura muchas veces también se usa para decir, por ejemplo, ¿sí? Para invitar a los jóvenes al sacerdocio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas personas, como dijo Stephanie, que necesitan ser iluminados por la palabra de Jesús, necesitan de eso, y hay muy pocos sacerdotes. ¿Sí? Claro. Entonces muchas veces se utiliza estas palabras de Jesús para eso, para invitar a los jóvenes al sacerdocio también, ¿no? Porque la cosecha es muy abundante y los obreros son muy poquitos. Claro. Hay gente que, como por ejemplo, comete pecados, pero se quiere arrepentir. Y bueno, con la palabra que les van transmitiendo los discípulos de Jesús, ahí como que ya van siendo más creyentes y se van, Claro, claro. y se va Bueno, agrandando la cosecha. y para nosotros, ¿qué nos diría? A ver, ¿Y qué? esta ¿Cómo? palabra, porque nosotros dijimos para los discípulos, y si nosotros, a ver, toda la palabra que Jesús dice a sus discípulos también nos las dice a nosotros. Sí. Entonces, ¿tendremos nuestros nombres escritos en el cielo? Sí, porque Sí. todos venimos con una misión. Claro, todos venimos con una misión para cumplirla. Muy bien. Y por ejemplo, ¿cuál es lo principal de esa misión? Ser bondadoso, ser De una vez. agradecido, bondadoso. Ser humilde. tratar con respeto. Sí, pero tenemos que llevar ¿qué? La palabra, La palabra de de Dios. Dios siempre. Siempre tenemos que llevar la palabra de Dios primero. ¿Cómo? Con respeto, siendo agradecidos. Siendo siendo- creyente. Sí, sí, teniendo Siendo mucha fe, bondadosos. siendo alegres, ¿sí? Siendo alegres también, Tener buen humor también. de buen humor. Bueno, a ver, ¿algo más? ¿Alguna otra idea para cerrar? Yo voy a hacer una pregunta. Sí, ¿Qué sentimientos nos da esta palabra, esta historia? Porque también cuando nosotros escuchamos esta historia nos sentimos como con diferentes sentimientos Claro. que nos, o sea, que nos movilizan. claro. Claro. Por ejemplo, Por ejemplo, Nos da esperanza y nos motiva a seguir adelante. bien. Luana, Que sí, lo mismo, que nos motivan y podemos seguir adelante con eso, sí. bien. nos transmite a ser compasivos, a tener humildad y siempre ayudar a los demás. A ser amables, a donar a la gente que no tiene y ser bondadoso. Bien, Tratar de iluminar a los que quizás no tienen mucha fe o los que quizás tienen un poquito de maldad en su corazoncito. Ayudar a los que cometen pecados, que cometieron pecados pero están arrepentidos, o a algunos que no están arrepentidos, pero también guiarlos a la palabra de Dios, con la palabra de bien, Dios. bien, porque Jesús no en esta palabra, pero sí en otra nos habla de la corrección fraterna. Entonces, si vemos que alguien está haciendo algo mal, bueno, Ayudarlo para no que no juzgarlo. lo haga. claro, Igual Guiarlo. también recordemos que en la película que habíamos visto de Jesús, Jesús había dicho en una escena
en la escena de la prostituta, me parece, había dicho, lancen una piedra si nunca cometieron algún Ningún pecado. pecado. Y nadie pudo lanzar una piedra. Porque Entonces todos somos pecadores, pero lo importante es arrepentirnos de ello. Aunque sea el más mínimo pecado, todos cometemos Todos pecado. cometemos Ninguno se alguno. atreve a lanzar la primera piedra porque todos tenemos Porque sí o todos sí un tenemos pecado. alguna cosa, aunque Claro. sea chiquitita, porque Sí. somos débiles y frágiles. Sí. Y Pero porque tenemos somos personas somos- con derecho a todos equivocarnos cometemos para errores. evolucionar. Claro, correcto, todos pero cometemos. tenemos una fortaleza que hoy dijeron. La palabra de Dios y la palabra de Jesús que nos motiva a seguir adelante. Y la presencia de Jesús, ¿eh? Tenemos la palabra y tenemos la Eucaristía. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, aferrándonos a esos, Siempre Son- vamos a ser fuertes. siempre vamos a ser fuertes. Y tenemos que pensar en esto. Sí somos pecadores, pero Jesús nos ama como somos. Claro. Él no Nos nos va a ama dejar como de amar somos. porque seamos Nunca nos va a pecadores. dejar solos. Entonces, bueno, si yo hice algo malo, me arrepiento. Pero y arrepentirse yo me voy a de sentir corazón. más cerca de Jesús. Jesús va a estar siempre al lado mío, no importa Claro. cómo sea. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces nos quedamos con esto. Sí. ¿Sí? Que también podemos ser enviados y somos enviados. Esto que están haciendo ustedes es hacer un poco eso, es llevar la palabra de Dios a los hogares. Así que bueno, un poquitito están nuestros nombres escritos en el cielo. Así que bueno, muchas gracias y que tengan todos un buen domingo. Gracias. Hasta luego. Estudio Pompeya Palotti. Juntos, construyendo comunidad.